Vale, buenos días a todos. Vamos a empezar con esta primera charla del Open Lab. En esta ocasión tenemos a Lorenzo Otero, es responsable de soporte técnico en DynaHosting. Tenéis abajo un puesto por si queréis más información. Como ya sabéis, nos va a hablar acerca de los certificados digitales, ¿vale? Así que os dejo con él y que vaya muy bien la charla. Bueno, hola a todos. Yo soy Lorenzo, responsable de soporte técnico de DynaHosting y, bueno, es la primera charla en este track, en este espacio, y no vamos a hablar de WordPress. Bueno, a veces ocurre. Lo que vamos a hablar un poco es sobre certificados digitales. Certificados digitales aplicados a las páginas web. Los certificados digitales ahora mismo se aplican a otro tipo de servicios, el DNI electrónico, la administración pública los está utilizando, pero voy a centrarme en la parte de páginas web, relacionado también con WordPress, evidentemente, ¿no? Bien, vamos a empezar hablando un poco de qué es un certificado digital y cómo funciona. Un certificado digital, certificado SSL, como se le suele llamar, no es más que una firma digital que utiliza un cifrado de clave pública y un protocolo SSL-TLS para enviar y recibir información. Entonces, lo primero que vemos es que para que un certificado funcione necesitamos tres cosas realmente. Necesitamos el certificado, necesitamos un sistema de cifrado y necesitamos un protocolo que haga el envío y recepción de datos. El sistema de cifrado, en realidad, vamos a utilizar dos sistemas de cifrado distintos, o se utilizan dos sistemas de cifrado distintos para trabajar con certificados digitales. El primero es un certificado de clave pública o asimétrico. Funcionan así dos claves. Una clave pública que podemos publicar, enviar a quien queramos, ponerla en nuestra página web, publicarla en el periódico, da igual, no importa. Y una clave privada que debemos de mantener a buen recaudo. Cuando alguien nos quiere enviar algo, utiliza la clave pública para cifrar los datos que nos quiere enviar y nosotros podemos descifrar esos datos utilizando nuestra clave privada. La ventaja de este sistema, o digamos el truco, es que la clave pública solo sirve para cifrar, no permite descifrar ningún dato. Y además, a partir de la clave pública no es posible conseguir la clave privada. Por lo tanto, es un sistema muy seguro. El otro sistema de cifrado que vamos a utilizar es de clave secreta o clave privada. Se llama así porque tanto el que envía como el que recibe datos tienen exactamente la misma clave. Y esa clave es la que se utiliza para cifrar y recibir datos. Es relativamente fácil de utilizar, pero con la desventaja de que la clave la tiene que tener todo el mundo, no solo la persona que recibe los datos. Respecto al protocolo, se llama SSL-TLS porque en un principio el primer protocolo que se implementó para el envío de seguro de datos entre un cliente y un servidor se llamaba SSL. Posteriormente se hicieron diferentes versiones del SSL a partir de vulnerabilidades, de mejoras en las características y se creó un nuevo protocolo llamado TLS que es el heredero directo del SSL. En realidad, esto es un poco los años en que se fueron publicando y utilizando. Como podéis ver, el TLS, la primera versión es del 2006. Un servidor web debería utilizar, como siempre, el TLS el más alto, el que se considera más seguro o más avanzado. Pero en realidad siempre va a tener que disponer de varias versiones anteriores de TLS. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder asegurar que el cliente que va a llamar al servidor utilice la última versión. Sabemos que lo de actualizar, lo de parchear, tener un ordenador con las últimas actualizaciones a veces no es tan habitual. ¿Cómo funciona este protocolo? Bueno, el protocolo es bastante simple. Nuestro cliente, nosotros, hacemos una petición al servidor de una página con HTTPS. El servidor recibe esa petición y nos envía su clave pública, la clave pública asociada al dominio, evidentemente. Nuestro cliente, nuestro navegador, recibe esa clave pública y la valida. Este es un paso importante. Primero va a comprobar si esa clave es válida.
Es decir, cuando nos vemos navegando por Internet, que vemos una página, nos vemos esa página tan llamativa, amarilla, enorme, de ha ocurrido un error, sal de aquí mejor, es porque precisamente no ha validado las claves públicas. Si esa clave pública es validada, funciona correctamente, nuestro cliente generará una clave simétrica aleatoria en ese momento y la cifrará con la clave pública que nos ha enviado el servidor. Y le pasará la clave pública generada en ese momento al servidor y el servidor lo que hará será descifrar y se quedará con la clave que ha generado nuestro cliente. En ese momento, tanto el cliente como el servidor tienen la misma clave y será la que utilicen para enviar y recibir datos. Es importante tener en cuenta una cosa. La clave que se genera en el momento. Es decir, no se reutiliza, no queda guardada, es solo para esa sesión. Si nosotros nos desconectamos y nos volvemos a conectar a la misma página, si se pierde la conexión, lo que sea, se genera otra clave aleatoria que no tiene nada que ver con ninguna otra que se haya utilizado antes. Por lo tanto, que se vea comprometida esa clave privada que se utiliza para enviar y recibir datos en algún momento no tiene tanta importancia porque realmente se va a utilizar una única vez y una vez que termina la sesión deja de tener cualquier utilidad. Y el certificado. Esto es un certificado, tal cual. Si alguien ha tenido algún certificado en algún momento y ha tenido curiosidad en ver qué tiene dentro, pues no es más que un fichero en texto plano. Lo podéis abrir con cualquier editor de texto plano y vais a ver esto. Vale, lo que se ve parece como... Bueno, alguien me dijo que se parecía cuando el gato anda por el teclado y se queda medio dormido y salen cosas extrañas en el ordenador. Evidentemente esto no es simplemente un montón de letras y números aleatorias. Tiene contenido. Está generado a partir de la clave privada que estamos utilizando. ¿Y qué contenido tiene? Pues mucho contenido, el suficiente para validar y comprobar que es realmente un certificado válido. En concreto, si pusiera toda la información del certificado necesitaría como 6 o 7 pantallas, he puesto solo un ejemplo. Toda esta información se puede ver de dos maneras. Podéis utilizar la opción de ver certificado que tienen todos los navegadores, pincháis ahí y veis toda la información que sale. O bien, ahí en azul un poco marcado, podéis utilizar, por ejemplo, yo he utilizado Linux, es un comando, lo hay en todos los sistemas operativos, que simplemente lee el certificado y te saca la información. ¿Qué información hay? Bueno, aparte de claves de seguridad, números de serie y demás, pues información que puede ser interesante y útil. Fechas de caducidad, no antes, no después. Y las fechas son exactas. Si se recibe una clave pública que ha superado en un segundo la fecha de caducidad, no va a funcionar. Es así. O si se recibe una clave pública que es anterior a la fecha que indica ahí. Eso sería un poco más extraño, pero tampoco funcionaría. Puedes verse el dominio al que está asignado, en este caso lo he sacado de wordpress.org, la autoridad certificadora, quién ha emitido el certificado, etc. Y luego, pues, otro montón de información. Bien, ya sabemos cómo funcionan los certificados. Vale, ¿para qué los utilizamos? ¿Qué uso le podemos dar? Bueno, el uso que le podemos dar son, digamos, tiene dos partes o dos puntos de vista. Está la parte técnica, digamos, las capacidades o las ventajas a nivel técnico que le podemos dar a nuestra página web, y también una parte más comercial, más de imagen. En concreto, para la parte técnica, pues está el cifrado de datos, eso es obvio. Normalmente se habla de cifrado de datos confidenciales. Siempre todo el mundo piensa en cuentas bancarias, piensa en passwords, contraseñas, logins y demás. Pero bueno, también se cifra pues, nuestras búsquedas que hacemos, si hacemos algún comentario aunque sea anónimo, si marcamos como favorito algo, eso también se cifra. Es interesante que por lo menos son nuestros datos. Tampoco pensemos simplemente solo en tarjetas de crédito. Permite activar el HTTPS. Parece obvio, pero el HTTPS está disponible en todos los servidores web. Todos los servidores web aceptan HTTPS. Pero para que sea válido para nuestra página web, tiene que tener un certificado asociado a nuestra página web. Si, por ejemplo, en WordPress, activamos la opción de utiliza mi certificado, plugins, por ejemplo, el que se utiliza para esto. Si activamos esa opción sin un certificado asociado, dará error.
Por eso necesitamos un certificado. Y también para cumplir ciertas normas o estándares en nuestra página web. Si nosotros trabajamos con datos bancarios, con datos de salud, datos privados de personas, se necesita un certificado de seguridad. O bien, incluso cuando nuestro cliente, para el que estamos desarrollando la página o nuestro proyecto, tiene algún tipo de protocolos o de calidad que debemos de aplicar. Y normalmente empiezan con un certificado de seguridad. Eso va a ser lo mínimo que van a exigir, ¿no? Y luego, en la parte comercial, tenemos un par de detalles. Lo primero es, demuestra que la página es legítima. Un certificado de seguridad le dice a la persona que la ve, dice, la página es de verdad, tiene el candadito. Eso lo vamos a escuchar mucho, tiene el candadito. También fortalece la entidad de la marca, en el sentido de, tú puedes tener una página que ni siquiera tenga nada importante, no tenga una tienda, ni siquiera un formulario de contacto, y no tiene un certificado de seguridad. La gente va a acceder y lo primero que va a ver no es la página, va a ver que su navegador le pone, esta página no es segura. Y te pueden conocer, te puede gustar, la página le puede ser interesante, pero lo de la página segura ya no es lo mismo. Ya van a pensar, ¿por qué no es segura? Es importante utilizarlo. Pero bueno, si aún así no nos convence, hay un motivo muy concreto que convence a prácticamente todo el mundo, que es mejora el SEO. O más que mejora, no lo penaliza. Google desde hace mucho tiempo ha indicado que todas las páginas que no tengan un certificado de seguridad activo las va a penalizar, no le va a dar tanto valor a través del SEO. Bien, si ya nos hemos convencido de que queremos un certificado de seguridad, ya sabemos cómo funciona, vale, muy bien. Ahora, ¿quién emite el certificado de seguridad? ¿Dónde lo pido? ¿O qué tipo de certificado me puede interesar? En el mundo analógico, cuando nosotros queremos certificar algo, pues nos vamos a un notario. Nos vamos a un notario, que es una persona que le decimos que queremos certificar, pues que vamos a comprar algo, que vamos a vender algo, que vamos a hacer cualquier otro tipo de cosas y necesitamos que alguien certifique, que dé fe de eso. Lo que hace el notario, y lo primero que va a hacer el notario es comprobar que lo que le estamos diciendo es cierto y que nosotros somos la persona que decimos. Pues nos pide una serie de requisitos, pues posiblemente nos pida el DNI, nos pida escrituras, nos pida cierta documentación. Y una vez que está convencido de que lo que dice es de verdad, lo que hace es un papel donde firma y nosotros podemos llevar ese papel a cualquier sitio y se da por cierto. Es decir, alguien ha comprobado todo eso y a partir de ahora se puede utilizar como cierto. Pues en el mundo digital ocurre exactamente lo mismo. El papel de notarios, el papel de vamos a validar esto, lo hacen las autoridades certificadoras. ¿Y qué es una autoridad certificadora? Bueno, pues una autoridad certificadora es una entidad de confianza, puede ser pública o privada, que es la responsable de emitir o revocar certificados digitales. Y la palabra clave es confianza. No hay nadie por encima de una entidad certificadora, no hay nadie que compruebe que las entidades certificadoras hacen las cosas bien, no hay ninguna entidad superior a ellas. La confianza sobre una entidad certificadora la da todo Internet. Es decir, se considera que la gente, las empresas, los desarrolladores de software y demás confían en que la entidad certificadora está haciendo bien su trabajo. Si no confían en esa entidad certificadora, da igual que la entidad certificadora emita certificados. Al no confiar en ellos, esos certificados dejarán de ser válidos. Ya ha ocurrido en algún caso que una entidad certificadora ha perdido la confianza de las empresas de Internet y los navegadores han dejado de considerar válidos esos certificados, lo cual es un problema bastante importante tanto para sus clientes como para proveedores, por cualquier otro, porque simplemente no funcionan, dejan de funcionar, ¿vale? Bien, las funciones de autoridad certificada, o AC, como se le llama en algunos textos,
es emitir y revocar certificados. Cuando hablamos de revocar certificados, no es solo que cuando caduquen dejen de funcionar. También puede ocurrir que los invalide porque considera que las condiciones para las que las ha aprobado ya no se cumplen. ¿Vale? O sea, un ente certificador no solo controla que el certificado ha caducado, no lo ha renovado, pues queda anulado. No, no. Si en algún momento comprueba que los datos que ella ha utilizado para emitir el certificado no son válidos, los revoca y dejan de funcionar de forma inmediata. Y de ahí viene la parte de la confianza. Tiene que validar los datos antes de emitirlo, ¿vale? Y, por supuesto, permitir verificar que ese certificado que ha emitido es válido o no. Pero la clave es validar los datos. De hecho, los certificados, cuando tú entras en una página web y quieres contratar un certificado en una empresa que emite certificados o incluso en tu propio proveedor de hosting, que algunos ofrecen también certificados, ves un montón de certificados con un montón de nombres, un montón de características, hay precios y demás. Bueno, pues todos los certificados que puedas ver se pueden clasificar en 3 tipos de certificados: validación por dominio, validación por organización y validación extendida. Y la clave es los requisitos y los pasos que hay que dar antes de que lo emitan. Dependiendo del tipo de validación que pase, tardará menos tiempo, será más barato y tendrá menos requisitos. La validación por dominio es la que menos tiempo lleva, la que menos requisitos tiene y, en general, la más barata. La validación de organización es un poco más. Y la última, la validación extendida, es la que más tiempo, más requisitos y más coste va a tener a la hora de emitir el certificado. Vamos a ver ahora un poco cada caso en concreto. La validación por dominio lo que hace, y lo único que hace, es comprobar que el dominio es tuyo o que tú controlas el dominio. Antes se hacía a través del JUIS, de los datos de JUIS, pues enviando un correo a través de los datos de JUIS, el contrato administrativo, el registrante y demás. Ahora, como por defecto los JUIS de los dominios son privados, no aparecen los datos públicamente, lo que suelen hacer las autoridades de certificación para emitir un certificado con validación de dominio es o bien pedirte que crees una zona DNS con un valor concreto o subir un fichero a tu hosting con un contenido concreto, con un nombre concreto que ellos puedan comprobar. Simplemente es eso. Una vez que comprueban eso, el certificado lo pueden emitir sin ningún problema. La validación por organización no solo comprueba que tú eres el dueño o que tienes el control del dominio, sino también que valida que la organización o la entidad que lo pide es real. Es decir, que la empresa existe, para entendernos. ¿Cómo hace esa comprobación? Bueno, pues puede pedir documentación, por ejemplo, el CIF, una copia de la tarjeta del CIF de la empresa, o bien, por ejemplo, puede hacerlo comprobando los datos a través de un directorio de empresas online, o sea, de Internet, de confianza. De nuevo, la palabra confianza. Las autoridades certificadoras establecen una serie de directorios públicos de empresas que consideran de confianza. Y si tu empresa o tu entidad aparece en ese directorio público con los datos y los datos coinciden con los que tú le hayas indicado a la autoridad certificadora, pues considerará que los datos son válidos y emitirá el certificado. Y por último, el certificado de validación extendida. Es el más complejo, el que más tiempo lleva, porque no solo comprueba que tú tienes el control o el dueño del dominio, sino que comprueba que tú estás autorizado a pedir un certificado para ese dominio. No solo comprueba que la empresa existe, también comprueba que realmente funciona. Es decir, no es solo un papel que dice que la empresa tiene un CIF. No, sino que llama a la empresa para comprobar que existe a través de teléfonos que haya en directorios públicos. No solo comprueba que la persona que pide el certificado existe, sino que también está autorizada a pedir ese certificado, incluso pues llamando a la empresa, preguntando por esa persona y comprobando que esa persona realmente trabaja en la empresa y que puede pedir un certificado. Por eso es el más complejo, el que más tiempo lleva, el que, digamos, le podemos dar más vueltas antes de conseguir que se emita. Bien.
Hasta ahora hemos hablado de que un certificado asociado a un dominio, un certificado se emite cuando se comprueba que sabemos que controla el dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos pensar, vale, pero si yo tengo varios dominios, ¿tengo que comprar un certificado para cada uno de ellos? Si tengo subdominios, ¿me va a valer? Bueno, en realidad los certificados también pueden ser para diferentes tipos o para varios dominios al mismo tiempo. Un solo certificado. Tenemos tres tipos. Tenemos los certificados para un solo dominio, simplemente el dominio, o 3W y el dominio se considera que es lo mismo. Aunque 3W podemos decir que es un subdominio técnicamente, en realidad se entiende que es la propia página web. 3W y sin 3W. Los wildcard es quizá la parte más interesante para contratar cuando tienes un proyecto relativamente complejo. ¿Por qué? Porque los certificados wildcard lo que hacen es certificar no solo el dominio, sino todos los subdominios que tengas. Por ejemplo, si tú tienes un dominio y tienes el subdominio tienda, clientes, intranet, ofertas o lo que sea, todos esos subdominios valdrán a la hora de utilizar el mismo certificado. Un certificado para todos los subdominios. Y además no hay que indicar qué subdominios vas a utilizar. Tú simplemente, una vez que tengas activo el subdominio en tu servidor, le pones el certificado wildcard y ya funcionará. No hay que decirle a la autoridad certificadora cuántos subdominios. Son ilimitados. Ni tampoco el nombre de ellos. Se utiliza, bueno, un asterisco. Aparece en el certificado aparece como asterisco el nombre del dominio. Significa que cualquier subdominio va a ser válido. Y por último, están los multidominios, que es quizá el que no se suele utilizar tanto porque es relativamente complejo. Es un certificado para un grupo de dominios que no tienen nada que ver entre ellos. No son ni subdominios ni utilizan la misma extensión. Es simplemente que un grupo de dominios, incluso hasta 100 dominios, que utilizan el mismo certificado. Esto se suele utilizar en entornos de Exchange, server de Microsoft para cuentas de correo y demás, para tener un certificado y poder trabajar directamente con múltiples dominios. Por supuesto, aquí sí hay que decirle a la autoridad certificadora qué dominios va a utilizar ese certificado. Y en el momento en que queramos cambiar esa lista de dominios, por ejemplo, porque dejamos de trabajar con un dominio y no queremos que siga funcionando bajo ese certificado, hay que reemitir el certificado sacándolo de la lista y se emitirá el certificado con la nueva lista, pues añadiendo o quitando cosas. Bien. Una vez que tenemos claro el tema de los certificados, los tipos de certificados y demás, bueno, vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de dinero porque podemos decir, oye, pero yo he llamado a mi proveedor, yo he mirado por ahí y a mí me han dicho que hay certificados gratis. Entonces, ¿para qué voy a pagarlos? ¿No? Sí, hay certificados gratis. Con ciertas características, pero se pueden utilizar sin ningún problema. El primer certificado que podemos considerar gratis, pero no es exactamente un certificado, es lo que llamamos un certificado autofirmado. Un certificado autofirmado no es más que yo me siento delante de mi ordenador y emito un certificado. Igual que el comando que vimos para leer un certificado en un equipo, en este caso Linux, tú puedes, utilizando comandos en cualquier sistema operativo, generar un certificado. Un certificado técnicamente exactamente igual que cualquier otro que puedas comprar o que pueda emitir cualquier autoridad certificadora. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que lo que estás diciendo en ese certificado es que tú certificas que tú eres tú, lo cual es un poco rebuscado, pero se puede hacer. ¿Qué va a ocurrir? Que si tú utilizas ese certificado en un entorno público, para una página web, los navegadores, cuando acceden a la página web, lo que van a decir es, yo no puedo validar ese certificado. No sé quién es esa autoridad certificadora, no encuentro nada que me sirva para validar ese certificado. Si quieres continuar, bajo tu responsabilidad.
evidentemente, en un entorno público de una página web en producción normal y corriente, pues un certificado de autor firmado no tiene mucha utilidad. Puede tener utilidad en una intranet cerrada, pues simplemente me lo genero, es un entorno cerrado, tengo controlados a los usuarios, simplemente es una oficina. ¿Podría utilizarlo? Hombre, sí, se puede utilizar, pero hay un detalle. Decirle a una persona que va a utilizar esa página web, esa parte de la intranet, que cuando le salta este aviso enorme de cuidado lo que haces, mejor no lo hagas, ignóralo y tú dale para adelante, implica que toda esa cultura de seguridad que deberíamos de inculcar a la gente, pues nos la estamos saltando. Entonces, a lo mejor la próxima vez que vea ese aviso y no sea el nuestro, sino sea otra cosa bastante peor, pues le va a dar igual. Y entonces sí tendremos un problema. No es lo más recomendable. ¿Dónde se puede utilizar? Bueno, se puede utilizar en entornos de localhost para desarrollos. En tu equipo puedes generar un certificado y comprobar pues, que el desarrollo que estás haciendo funciona correctamente y demás. ¿Por qué? Bueno, porque sabes que simplemente con aceptarlo sabes lo que estás haciendo y es un entorno completamente cerrado. Pero vamos a certificados gratis es Let's Encrypt. Ahora mismo es la única alternativa y es cómo funciona. Let's Encrypt es una organización apoyada por empresas tecnológicas. Está Chrome, está Mozilla, está IBM, un montón de empresas que su idea es proporcionar certificados gratuitos de forma general a cualquier página web. Estos certificados gratuitos tienen una serie de características que debemos de tener en cuenta si los queremos utilizar. Lo primero, son exactamente iguales que un certificado de pago, funcionan exactamente igual, tienen la misma seguridad. Recordar que cuando hablamos del protocolo, hablamos del cifrado y demás, yo en ningún momento dije, bueno, ¿se puede utilizar un protocolo menos seguro? Si utilizamos un certificado X va a funcionar bien. No. Es un certificado digital de seguridad que se puede utilizar en una página web sin ningún problema. No hay ninguna diferencia. Es la misma seguridad. Tal como funciona Let's Encrypt, funciona de la siguiente manera. Utilizan una serie de clientes instalados en los servidores de hosting que solicitan el certificado a los servidores de Let's Encrypt. Let's Encrypt lo valida de forma automática, pues comprobando que el dominio apunta a donde se está pidiendo, desde donde se está pidiendo, y emite el certificado. El propio cliente, que en el caso de Linux se llama Certbot, se ocupa de recibir el certificado, poner el certificado en el servidor donde tiene que estar y dejarlo todo configurado. ¿Cuáles son las ventajas? Hombre, que el tiempo de emisión del certificado es mínimo. Estamos hablando de minutos. Desde el momento que tú solicitas el certificado, en 2, 3, 4 minutos tú tienes un certificado funcionando en tu página web, sin ningún problema. Siempre y cuando se pueda validar, pero si tú tienes una página web funcionando en ese servidor y está bien configurada, en 3 minutos tienes un certificado de seguridad funcionando. Pero debido a la forma que tienen de emitir el certificado, las validaciones que ofrecen son menores que las de pago. En concreto, solo ofrecen validación por dominio. Es lo que utilizan para validar los certificados. La validación por organización y la validación extendida no lo ofrecen. En su página web indican que tampoco tienen pensado ofrecerla, porque eso implicaría tener pues, realmente una empresa pues, dedicada a recibir la información, a validarla y demás. Ellos trabajan de forma automatizada, ¿vale? No hay soporte. Evidentemente hay documentación, hay foros, hay un montón de gente trabajando y que puede resolver problemas y demás. Hay, no voy a decir una comunidad WordPress, pero sí hay gente interesada en el tema y que puede echar una mano en algún momento. Pero no hay soporte, es decir, no intentes contactar con ellos porque no existe esa opción. Es simplemente automatizado. Te bajas el cliente, lo instalas en el servidor o el proveedor lo tiene instalado en el servidor, emite los certificados, los renueva o lo que sea. Y como dato, realmente es un detalle que en general no tiene ninguna importancia. Tiene una validez de 90 días. Se renuevan cada 90 días.
no es un problema porque el propio cliente, el propio Certbot que hay en los servidores, lo renueva de forma automática antes de que caduquen. En realidad el proceso es totalmente transparente. Tú tienes un certificado de tipo Let's Encrypt y no tienes ningún problema, ni va a haber ninguna parada por el medio, ni mientras se renueva, ni nada. Simplemente va a funcionar con esas características concretas. Y luego tenemos los certificados de pago, o los que tú contratas a través de una entidad certificadora o a través de un proveedor que te ofrezca la opción de contratar un certificado de seguridad. Por supuesto, tienen todos los tipos de validación disponibles. Wildcard, validación extendida, multidominio, cualquiera. Por supuesto, incluyen soporte. Es decir, hay una empresa que te va a responder si tienes algún problema o da alguna consulta o lo que sea. El tiempo de emisión va a ser superior siempre a los gratuitos. Incluso el certificado más rápido, que sería la de validación por dominio, en una entidad certificadora lo puedes tener siendo muy, muy rápidos, recibiendo el correo, haciendo tú lo que te piden en el momento y demás, 24 48 horas. En 24 horas se puede hacer, pero bueno, 24 48 horas es un tiempo medio para un certificado de validación de dominio. Cosa que también hay que tener en cuenta. Y las renovaciones, y ahí sí que nos puede interesar, son renovaciones anuales o bianuales. En general, para determinados tipos de certificados solo te permiten renovaciones anuales y los tienes que renovar tú. Es decir, si te olvidas de renovar, el certificado va a caducar y de repente te vas a encontrar con la página web que dice error, certificado caducado, no se puede entrar, ¿no? De acuerdo. Eso serían, digamos, las diferencias importantes. Pero entonces, al final de todo esto y de todos los tipos de certificados y de todo esto, al final, ¿cuál me interesa? ¿Cuál tengo que comprar? ¿O coger uno gratis? Pues eso lo tenemos que valorar caso por caso. ¿En qué nos podemos fijar? Bueno, pues nos podemos fijar en características como el tiempo de emisión. Si yo necesito un certificado para ya, porque tengo que poner algo en producción ya, contratar un certificado con validación extendida no tiene sentido, porque validación extendida se puede extender un mes fácilmente. Si necesito para allá, ese lo podemos descartar. Let's Encrypt puede ser una buena opción, lo tengo en minutos funcionando, ¿vale? También el tipo de proyecto y la situación del proyecto. Cuando hablo de tipo y situación, hay proyectos que ya de por sí van a requerir un certificado concreto. Pues, por ejemplo, si ya empezamos a tocar temas bancarios, temas de login, temas de usuarios, nos va a dejar sus datos, ya vamos a solicitar un certificado concreto. O en la situación del proyecto, a lo mejor el proyecto sí va a tocar esas cosas, en algún momento va a manejar cuentas bancarias, por ejemplo. Pero en este momento solo va a ser una landing page. Por lo tanto, si va a ser solo una landing page, pues a lo mejor nos vale con un certificado básico. Y luego ya plantearnos poner otro certificado distinto. Si soy una empresa, si soy una persona física en particular, el coste que va a tener el certificado, no todos son gratis, los hay bastante caros, dependiendo de lo que nos interese. O ya de por sí los requisitos del proyecto nos van a decir lo que necesitamos. Si ya de por sí los requisitos o las normas que debemos de cumplir nos piden una validación extendida, pues no nos queda más remedio que contratar un certificado de validación extendida. Vale, una última cosa. Si os fijáis en todo lo que he dicho de valorar, no he hablado nada del usuario. ¿Por qué? Porque en este caso concreto, y aunque parezca una especie de herejía no hablar del usuario, creo que estas 3 capturas de pantalla que hay debajo son de 3 páginas web distintas, da igual las páginas web, tomadas en un Windows 10 con las últimas actualizaciones y un navegador Firefox actualizado a la última versión estable disponible. Estas 3 capturas corresponden a un certificado Let's Encrypt, un certificado de organización validado por organización y un certificado con validación extendida. Como podéis ver, no hay ninguna diferencia. En estos momentos, da igual el certificado que tengáis. Para saber qué certificado es, hay que pinchar en el candadito y ver los datos que salen. Pero para el usuario, ¿qué va a ver? Simplemente el candado. Por lo tanto, hasta este momento, nosotros
podemos elegir el certificado que nos interesa, sin pensar en el usuario. Bueno, pues gracias por atenderme y si tenéis alguna...